¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir y hacer la entrevista. Iba a decir en los estudios, pero no. Vamos vía redes sociales, vía Zoom hasta los Estados Unidos para conversar con Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas. Y por cierto, un día que venga a El Salvador, sí nos va a acompañar en los estudios, Óscar, para platicar. Con gusto, claro que sí. Gracias por atender este enlace, Óscar, y por supuesto vamos a hablar de dos temas muy importantes que hay que dar seguimiento para los salvadoreños en los Estados Unidos. Uno es el tema de las elecciones de medio término, en este caso las elecciones internas en Estados Unidos, y por supuesto también el tema del TPS y el tema también de la posibilidad de una reforma integral migratoria. Pero quizás por estar en caliente el tema reciente de las elecciones en los Estados Unidos, hemos estado revisando, ustedes también como organización han estado dando mucho seguimiento a las elecciones, pues todavía a esta hora hay ciertas tendencias, pero no hay confirmaciones oficiales de los resultados que se han obtenido. Es correcto, así es. Seguramente vamos a demorar días y no semanas para tener el resultado definitivo, ya que pudieran haber segundas vueltas, particularmente en el caso de Georgia, que seguramente va a terminar siendo decisivo para determinar quién controla el Senado en la próxima sesión. Óscar, para los que no están acostumbrados en El Salvador a este tipo de procedimientos que se desarrollan en los Estados Unidos, ya no digamos los votos de los colegios electorales y todo, que lo hablaríamos en otra oportunidad, pero estas elecciones de medio término, ¿qué importancia tienen para las elecciones de 2024? Porque veíamos a ambos aspirantes, en este caso Trump y ya Joe Biden, que ha manifestado el interés de llegar o mantenerse en la presidencia, que estas elecciones eran claves. ¿Por qué? Claro. Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que es importante proveer un poquito de contexto. A lo largo de los últimos 100 años, cada vez que hubo una elección en término medio del término presidencial, lo que la historia nos demuestra es que el partido del ocupante de la Casa Blanca pierde las elecciones legislativas. Esto ha sido como el patrón, ¿verdad?, a lo largo de los pasados 100 años. Y esto es importante traerlo a cuenta porque la posibilidad de que el Partido Demócrata logre retener el control de cuando menos una de las dos cámaras, en sí es un desafío a lo que ha sido la tradición histórica. Estas elecciones normalmente son como una evaluación del desempeño de quien sea que está en la Casa Blanca. En este caso, es una evaluación del desempeño de la administración Biden y, valga la pena decir, de un Congreso dominado de manera escasa, pero dominado en todo caso por el Partido Demócrata. Y estas elecciones también tienden a fijar tendencias para lo que pudiera ser la elección presidencial, que en este caso sucederá en el año 2024. Y en estos planos yo creo que es importante notar que si bien no tenemos todavía resultados definitivos, es muy claro de que el Partido Demócrata realmente hizo un mejor papel de lo que muchos esperaban que iba a ser el caso el día de ayer. Es importante notar también que no solamente se vota el día de ayer, sino que un fenómeno que comenzó con la pandemia y que se ha profundizado es el uso del voto por correo y el voto por adelantado, que son fenómenos interesantes porque no eran tan populares antes del 2020 y ahora se han vuelto sumamente populares. Y mira, en síntesis, yo te diría que una de las sorpresas de la noche de ayer, del día de ayer, es que el tsunami republicano que muchos predijeron realmente no se ha manifestado. Y también es importante señalar, relacionado a tu pregunta, la victoria contundente de Ron DeSantis en la Florida también genera una dinámica muy interesante, porque DeSantis ha creado como dos planos de evidencia importantes. Lo primero
es que no se puede dar por sentado que Trump va a ser el candidato presidencial del Partido Republicano inevitablemente, porque tenemos ahora un Ron DeSantis que gana contundentemente su elección en la Florida, pero no solo eso, sino que prácticamente el Partido Republicano logra retomar el control del estado de la Florida, que siempre ha sido muy codiciado en las elecciones presidenciales. Lo segundo que te puedo destacar es que los candidatos favorecidos por Trump no hicieron tan buen papel como se esperaba. Y en este momento es muy claro que la balanza verdaderamente va a depender de quién salga victorioso en Georgia y quién salga victorioso en Arizona. Y en este momento es difícil decir con certeza cómo va a terminar esta elección. Y Pensilvania, que era un estado que se consideraba sumamente frágil para los demócratas por las complicaciones que tuvo el candidato, resulta que terminó ganando. Y esto pues da esperanza, por lo menos para los demócratas, de que puedan mantener el control de esa Cámara que, repito, sería un desafío del patrón histórico que hemos visto por 100 años. Ahora, ¿cuándo se podrá conocer ya definitivamente el resultado para ver la configuración exacta? Mira, si resulta que ninguno de los dos candidatos gana 50% más uno, en el caso de Georgia, vendrá una segunda vuelta en el mes de diciembre, a principios del mes de diciembre. Por lo tanto, existe en este momento la posibilidad de que no sepamos la respuesta a tu pregunta, sino hasta entonces. Creo de que hay esperanza de parte de los demócratas de poder salir avantes con el candidato Warnock, que es quien ha estado ocupando ese puesto del Senado de forma transitoria y estaba corriendo por un término completo, que es un término de 6 años, y que en este momento luce como que tiene una ligera ventaja, pero no se ha terminado el conteo de votos en el estado de Georgia, y por eso va a ser seguramente difícil saber inmediatamente cómo queda la configuración del Senado. Hasta esta mañana te puedo decir que habían 48 puestos senatoriales asegurados por el Partido Demócrata, habían 47 confirmados del Partido Republicano, pero están, como repito, por lo menos 3 que están en tela de juicio, el caso de Nevada, el caso de Arizona y el caso de Georgia. Yo creo que esos son los estados que van a terminar decidiendo. En la Cámara Baja, ahí el resultado, que por cierto se esperaba de que fuera un resultado adverso para el Partido Demócrata, hasta esta mañana, 5:30 de la mañana, habían 166 puestos de representantes confirmados para el Partido Demócrata, habían 194 puestos confirmados del Partido Republicano, y eso nos deja todavía a buena distancia del mínimo de 218 que debe de ganar un partido para considerarse mayoría en la Cámara Baja o Casa de Representantes. Mira, dentro de las informaciones que se van conociendo, Nancy Pelosi fue reelecta como congresista por California. El actual presidente de la Cámara Baja no ha especificado si continuará liderando a los demócratas cuando tome posesión del cargo, pero ya se veía venir también. Bueno, lo que pasa de que quien ocupa el cargo de jefe de la casa depende de quién gane la elección de la casa. Nancy Pelosi ganó su distrito, sin duda alguna. Sí. La pregunta ahora es, ¿va a ganar el Partido Demócrata cuando menos 218 puestos de la Casa de Representantes? Si eso se confirma, entonces Nancy Pelosi va a seguir siendo, ¿verdad?, la jefa de los demócratas en la Casa de Representantes. Pero si resulta que el Partido Demócrata logra hacerse de cuando menos 218 puestos de representantes, entonces va a ser otro californiano, Kevin McCarthy, quien seguramente ostentará el puesto de mayoría de los demócratas, o lo que se conoce como el Speaker of the House, es el término específico en inglés, que es como el vocero de la casa, porque siempre el vocero de la casa es el vocero del partido con mayoría. Obviamente. Ahora, Oscar, el expresidente Donald Trump dijo el día de ayer que daría una conferencia de prensa próximamente para hacer anuncios importantes. Eso dependerá también, pues, ya se puede vislumbrar cuál sea el anuncio importante, pero eso dependerá también de la configuración y cómo quede el resultado oficial. Definitivamente, y mira, aquí es importante señalar, el presidente Trump ha sido una de las figuras indudablemente dominante
dentro del Partido Republicano a lo largo de los últimos años. Él prácticamente seleccionó de manera directa a una serie de candidatos, alrededor de 200 candidatos, no solo para la Casa de Representantes, sino te estoy hablando de puestos claves en el Senado, en la Casa de Representantes, en las gobernaciones y en puestos secundarios, pero de trascendental importancia, como por ejemplo los puestos de secretarios de Estado, que resulta que en casi toda la Unión Americana, el secretario de Estado de un estado determinado tiene un rol clave a la hora de determinar resultados electorales por estado. Entonces, en este sentido, todavía no tenemos una foto completa de si esos candidatos favorecidos por Donald Trump fueron realmente los candidatos correctos y van a verdaderamente darle victorias contundentes al Partido Republicano. Pero una cosa que Trump y sus seguidores han promovido enormemente es la tesis del fraude electoral. Y en este sentido, ojalá que la entrevista que va a dar la conferencia de prensa de Trump no necesariamente añada más leña a un fuego que nunca ha existido. Hay que recordar a quienes nos ven que a pesar de las acusaciones y la creencia muy popular dentro de círculos republicanos de que la elección del 2020 fue fraudulenta, es simple y sencillamente una mentira. O sea, no hubo fraude. Esto lo han verificado múltiples autoridades, no solo estatales, sino federales. Sin embargo, es una creencia popular y es una creencia que se puede efectivamente seguir alimentando, y esto pudiera conllevar incluso a conflictos postelectorales en los Estados Unidos. Ahora, no se dieron, por lo menos lo que han registrado las cadenas internacionales que nos han podido llegar, de repente había amenazas de gente que pudiese estar armada en las afueras de algunos centros, o algunos incidentes de violencia. Por lo menos lo que en este lado se ha conocido fue un desarrollo normal del proceso, sin llegar a la parte que tú dices que se podría llegar a conocer si se dio algún tipo de fraude o no, pero incidentes a la hora de las personas que llegaron a votar no se han registrado. Es correcto. Si no, la elección trascendió sin mayor dificultad. Hubieron problemas en los días previos a la elección, en particular en el estado de Arizona. Se dio la presencia de personas en ropa militar patrullando las zonas de voto temprano que fueron habilitadas en el estado de Arizona. Y esto pues generó algún grado de temor en los votantes. Un juez ordenó que esta presencia de personas, en algunos casos armadas, se mantuvieran a una distancia suficientemente lejos de los lugares de votaciones para minimizar el efecto de atemorización que esto pudiera haber causado. Pero como tú dices, el día de la elección, el día de ayer, realmente no podemos decir que hubieron disturbios en ningún lugar. Y yo me atrevería a afirmar que las elecciones van a suceder sin verdaderamente tener ningún tipo de retraso. Insisto, la acusación popular dentro de círculos republicanos de que hay esquemas fraudulentos son simplemente cosas que no han pasado, y sin embargo, insisto, se sigue promoviendo la idea de que pudo haber habido fraude. Esto va a ser especialmente importante en un estado como Georgia, a pesar de que las autoridades que controlan los procesos electorales son autoridades designadas por políticos republicanos. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Por favor, acompáñenos. Vamos a hablar sobre el voto latino, el voto hispano, si es decisivo o no ha sido decisivo en estas elecciones, si estuvo orientado hacia un sector o al otro. Parte del contenido que vamos a abordar con Oscar esta noche. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, esta noche con nosotros haciendo un análisis de las elecciones. Y decíamos, Oscar, antes de ir a la pausa, es importante conocer tu opinión y el análisis
del voto de la comunidad hispana. Escuché algunos análisis antes, algunos que lo desestimaban y decían, no es tan importante, al final no van tanto. Otros decían, cómo no, es lo que podría mover y hacer la diferencia. ¿En qué porcentaje sí o no se puede dar la relevancia del voto hispano? Mira, yo creo que es importante entender en primer lugar que la idea del voto latino, el voto hispano, como tal, es un poco confusa, porque en realidad lo que hay que analizar es cómo se comportan los votantes de origen latinoamericano, ya sean personas que nacieron y crecieron en Estados Unidos o personas que son ciudadanos por la vía de la naturalización. ¿Y por qué digo las personas? Porque en realidad no hay tal cosa como una conducta monolítica de las personas votantes de origen latinoamericano. Eso en primer lugar hay que dejarlo muy claro. O sea, no hay tal cosa como conducta monolítica. Lo segundo es que sin duda alguna el voto de personas de origen latinoamericano ya está constituido como el segundo bloque de personas más numerosas cuando de votantes hablamos, después de los votantes de raza blanca en Estados Unidos y por encima de los votantes de raza negra en el país. Eso también creo que es muy importante dejarlo claramente establecido. Lo tercero es que cuando una elección, como ha sido esta, es sumamente reñida, en esos contextos de elecciones reñidas, los votos de personas de minorías se vuelven más valiosos, ¿verdad? Porque justamente un bloque de votantes en un estado determinado, en un distrito determinado, pueden inclinar la balanza a favor de un candidato o del otro. Entonces, irónicamente, entre más reñida es una elección, más apreciado es el voto de minorías. Lo otro que hay que decir también es de que hay mucho cuestionamiento sobre cuánto los partidos, tanto republicano como demócrata, han invertido en verdaderamente cultivar, crecer, fortalecer el caudal electoral de las personas de origen latinoamericano. Y hay estados donde indudablemente el voto de personas de origen latinoamericano es absolutamente clave. Te menciono algunos de ellos, no todos, pero el caso de Texas, el caso de la Florida, Nevada, California, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, para mencionar algunos, donde el voto de personas de origen latinoamericano sí es un voto sumamente importante. Y hay que señalar que no tengo en este momento el dato de la tasa de participación electoral de personas de origen latinoamericano. Tampoco tengo datos a nivel de cada estado sobre cómo se comportó el voto de personas de origen latinoamericano, pero quiero regresar a una pregunta que me hacías antes de la pausa, y es el caso de la Florida. En el caso de la Florida, sí sabemos que alrededor de 57% de las personas votantes de origen latinoamericano, que hay que entender que son mayoritariamente personas de origen cubano, de origen suramericano, hay también presencia centroamericana, pero es menor, votaron aparentemente por el Partido Republicano a lo largo de las diferentes contiendas que estaban en disputa el día de ayer. Sin embargo, insisto, todavía no tenemos datos a nivel nacional. De manera inversa, te puedo decir que en California el voto de las personas de origen latinoamericano fue contundentemente a favor del Partido Demócrata. Y de hecho se han despejado dudas que habían sobre si puestos claves que estaban en disputa el día de ayer en California iban a lograr victoria. Y pues sí sabemos que lograron victoria y que en parte esa victoria se logra gracias al apoyo de votantes de origen latinoamericano, que por cierto en el caso de California es predominantemente un voto de origen mexicano, pero donde también juega un rol importante el voto de personas de origen centroamericano, incluidos salvadoreñas y salvadoreños. Ahora, Oscar, sé que es difícil saberlo, pero ¿cómo tradicionalmente se mueve el voto de salvadoreños o el voto hispano hacia uno o hacia otro partido? ¿O esto depende específicamente de cada región, del candidato que van a poner o de las propuestas en temas migratorios? ¿Cómo se mueve? ¿O realmente cada quien va decidiendo por familia hacia uno u otro partido a la hora de votar?
Bueno, indudablemente está comprobado a lo largo de la historia que el partido que hace el mejor trabajo en el terreno, es decir, el llegar a tocar la puerta de tu casa, presentarte contigo, explicarte lo que propones, eso tiene un impacto importante en por quién la gente decide votar. También es importante señalar que, contrario a lo que uno imaginaría, los temas que más mueven a las personas votantes de origen latinoamericano no son realmente tan diferentes a los temas que mueven, por ejemplo, a las personas de raza blanca en una Ok, elección. Me refiero, por ejemplo, que el tema económico, cuando digo tema económico no estoy hablando únicamente de cuánto ha subido la carestía de la vida, la inflación, sino estoy hablando de empleos, tasas de devengación salarial, seguridad en el vecindario donde yo vivo, para mencionarte algunos temas que son de mucha importancia para los votantes de origen latinoamericano, que también son temas de importancia para cualquier otro votante. claro. Ahora, con eso dicho, el tema inmigrante sí, claro, tiene un valor importante, especialmente para los votantes de origen latinoamericano, pero yo no te diría que el voto de personas de origen latinoamericano es exclusivamente decidido en torno al tema migración, sino que tiene mucho más peso los temas, vamos a decir, de bienestar cotidiano, que son los temas que al fin del día le son inmediatamente urgentes a votantes, no importa si estamos hablando de personas de origen latinoamericano u otras personas votantes en Estados Unidos. O por una influencia de decir los demócratas son los que más ayudan en estos temas, o con los republicanos se ha logrado renovaciones del TPS, y entonces que la mayoría vaya orientado hacia eso. No es así. Pues fíjate que es posible, pero eso no lo vamos a saber con absoluta certeza sino hasta más adelante. Algo que sí quiero destacar es que el Partido Republicano ha venido haciendo una inversión en el contacto, en, vamos a decir, el proselitismo, ¿verdad? Con personas votantes de origen latinoamericano, de forma con frecuencia callada, pero consistente. Y esto es cierto a nivel de todo Estados Unidos. Hay muchas críticas de que el Partido Demócrata ha dado por sentado que las personas votantes de origen latinoamericano van a naturalmente inclinarse a apoyarles sin necesariamente hacer una inversión notable en el grado de contacto, el grado de educación, el grado de construcción de capacidad de movilización continua. Y esto, repito, una vez que tengamos ya los datos finales, tabulados, analizados, vamos a ver si en realidad esta es una situación en la cual los demócratas deberían de entenderla como quien suena una campana para avisarle al Partido Demócrata de que a menos que hagan una corrección de fondo en la forma como llegan al votante de origen latinoamericano, pudiéramos estar viendo una transición de personas latinoamericanas que con frecuencia han votado por el Partido Demócrata, pero que ahora se mueven a la columna republicana, especialmente en estados claves, repito, como Texas, como Arizona, como Nevada, que creo que van a ser también decisivos entrada la elección presidencial del 2024. Mira, también, Oscar, hemos estado dando seguimiento a algunos candidatos en los Estados Unidos que tienen orígenes precisamente salvadoreños, latinoamericanos, como Jesly Vega, es hija de salvadoreños que también han participado de la contienda. Ujú. Pues sí, indudablemente un fenómeno de esta elección en particular es que ha habido más diversidad de candidatos viniendo del lado republicano. Yo me quedé sorprendido yo mismo de ver cuántas personas de origen inmigrante, de origen latinoamericana, personas negras, personas asiáticas, estaban postulados como candidatos a niveles diferentes de la elección de ayer, porque hay que recordar, la elección de ayer no era solamente elección del Congreso Federal, sino que habían 36 gobernaciones en disputa, habían cantidad de puestos secundarios como lo son los secretarios de Estado, los fiscales generales, estaban también en disputa el día de ayer y muchos de los puestos postulados por el Partido Republicano eran personas inmigrantes, algunas personas de origen salvadoreño. E insisto, no siempre el caso fue que se trataba de personas viniendo del Partido Demócrata, sino también del Partido Republicano, en el caso de Texas en particular.
Yo creo de que el grado de apoyo que recibe una candidata, en este caso de origen salvadoreño, no puede ser una candidatura que se entienda como una candidatura que depende de cómo voten, por ejemplo, los salvadoreños. Claro. La capacidad de una candidata de origen salvadoreño de ganar, reside en poder crear puentes hacia el resto del universo de votantes, porque hay una realidad que a veces pasamos por alto. La vasta mayoría de los votantes en los Estados Unidos hoy en día, incluyendo en estados como California, siguen siendo votantes de raza blanca. Y si un candidato, no importa quién es, no es capaz de crear puentes de conexión, puentes de simpatía hacia quienes son la mayoría de los votantes, indudablemente esa candidata, ese candidato no va a ganar. Y eso es lo que es importante que se entienda porque ha sido cierto en esta elección y va a seguir siendo cierto en la elección del 2024. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Hay más preguntas para Óscar esta noche. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Óscar, hay otro tema también que del lado de nuestro país, también los salvadoreños en los Estados Unidos están pendientes y es el tema del TPS. Pues obviamente hay una gran expectativa sobre esta situación. Muchos creen que ya se dijo la última palabra y que bueno, ya no habrá una prórroga al respecto. Pero hay como varias aristas en este tema o varias posibilidades, dentro de la cual pues no se puede descartar tampoco incluso una decisión presidencial, pero por el momento el tema se mantiene en vilo. Sin duda alguna. Creo que el caso de las personas que han vivido por más de 20 años protegidas por el TPS, en el caso de los salvadoreños, es una preocupación, sin duda alguna. Yo considero de que no hemos llegado al fin del camino en cuanto al tema del TPS. Hubo mucha noticia en torno al TPS recientemente a consecuencia de la suspensión, la terminación de la negociación que estaba siendo mediada por un mediador designado por la Corte del Noveno Circuito, en el caso Ramos versus Nielsen. Correcto. Y esto generó, al menos momentáneamente, un poquito de pánico en torno a que quizás la gente tenía que hacer sus maletas y prepararse para salir del país, cosa que es precipitada, ¿verdad? Porque definitivamente hay todavía remedios, tanto jurídicos como remedios potencialmente políticos, incluyendo el poder conseguir una acción desde la presidencia de Biden que precisamente busque proteger a estas personas que nadie niega, que han ganado una enorme equidad en el país, no solamente en el plano económico, sino por sobre todo en el plano social, que sería verdaderamente trágico que estas personas se vieran forzadas a tener que regresar a un país que realmente ya no es un país que ven ellos como un país donde pueden hacer vida con todas las garantías que eso implica. En ese sentido, creo que el resultado electoral último que tengamos, es decir, quién controla el Senado, quién controla la Casa, va a tener algún peso, aunque hay que recordar que la presidencia de los Estados Unidos tiene facultades para poder brindar protección más allá de lo que en este momento podemos visualizar. Me refiero a que el presidente tiene la potestad de poder otorgar una nueva medida de protección en la forma de TPS, tiene la potestad de poder otorgar una acción diferida, parecido a lo que es DACA, pero en este caso con más acotación para proteger a quienes han estado protegidos. Lo que el presidente no puede hacer es cambiar la ley, porque eso pues únicamente lo puede hacer el Congreso. Y ahí regresamos a cómo va a quedar la composición del Congreso el próximo año, porque si al final de cuentas el Partido Republicano controla la Casa de Representantes y a sabiendas de cómo han sido de adversos ante la idea de reformar la ley migratoria para darle espacio
a que personas como los recipientes de TPS puedan gozar de un mecanismo legal que les permita solicitar residencia permanente, pues obviamente se nos va a complicar la cosa a lo largo de los próximos 2 años, y seguramente eso querrá decir que vamos a tener que enfocarnos principalmente en presionar a la presidencia de los Estados Unidos, al presidente Biden, para que haga uso pleno de las facultades que la ley le otorga. Ahora, organizaciones como la tuya, Oscar, han apostado mucho no solo al TPS, sino a una reforma migratoria integral desde hace mucho tiempo, que ustedes lo hemos hablado en otras ocasiones. Va más en esa mira el objetivo de algo más permanente que estar en esas obras, si lo podemos llamar, de 18 meses, que un poco más, y estar a una apuesta permanente. Claro, es más difícil llegar a un consenso en el Senado con este tipo de temas, pero va pasando por ahí quizás una solución integral. Mira, Alianza Américas ha sido de la opinión desde el año 2005 de que la idea de una reforma integral alcanzada de un solo golpe era probablemente algo imposible, ¿verdad? Nosotros hemos favorecido el concepto de una estrategia más diversificada cuando de cambiar la ley se refiere. En concreto, nosotros por supuesto que favorecemos la idea, la aspiración de una reforma de pie a cabeza, de una ley que es profundamente obsoleta, profundamente inadecuada, especialmente a la luz del valor tan grande que le significan las personas inmigrantes a los Estados Unidos de América, pero que reconocemos que no puede ser ese el único camino. También nosotros hemos favorecido lo que se conoce como los avances graduales en cuanto a cambios en la ley de inmigración. Hemos apoyado, por ejemplo, la aprobación de reformas específicamente designadas para proteger a trabajadores agrícolas, donde hay una presencia enorme de personas sin papeles que viven en Estados Unidos. Sí. Hemos favorecido cambios específicos para jóvenes inmigrantes sin papeles, incluyendo los que se han beneficiado de DACA. Hemos favorecido también propuestas específicas para el caso de personas que han vivido bajo protección migratoria temporal, como es el TPS, por muchos años, porque creemos que el problema fundamental de la ley de Estados Unidos en cuanto a inmigración se refiere es que es una ley que niega la posibilidad de que personas que han ganado equidad económica, social, cultural, política en Estados Unidos puedan acogerse a un proceso que les permita ascender a una residencia permanente, que es la precondición que un extranjero debe de tener para poder aspirar un día futuro a solicitar ciudadanía por la vía de la naturalización. Por lo tanto, nosotros sí creemos de que va a ser importante a futuro, incluyendo el próximo Congreso, apostarle a una estrategia de reformas que combina esencialmente 3 ámbitos de cambios. Yo diría más bien 4. 3 es a nivel federal, que tienen que ver con cambio en la ley en términos generales, cambios parciales en la ley que pudieran también ser viables, y por supuesto medidas administrativas que emanan desde la presidencia. Y el cuarto aspecto al que me refiero, que es más novedoso, es cambios en ley estatal, para asegurarnos que la ley estatal sea ley que verdaderamente incluye a todas las personas que viven en un estado determinado, sin que necesariamente el criterio fundamental para cuánta de esa protección se otorga dependa del estatus migratorio del individuo. Ahora, Oscar, ¿por qué cada vez que hay una extensión del TPS, la cantidad es menor? En lugar de ir en aumento, se ha visto una reducción de las personas que buscan ampararse a este beneficio migratorio. Hay una explicación muy lógica. En primer lugar, las personas que se acogen a una protección como el TPS no son invalidadas a razón de su participación en un programa como el TPS de poder buscar otras medidas de alivio migratorio. Te voy a poner un ejemplo. Okay. Vamos a decir que yo llegué a los Estados Unidos en 1999 y me acogí al TPS que se otorgó en marzo del año 2001.
Y por los primeros 5 años yo estuve reanudando mi condición de beneficiario de TPS, pero resulta que me caso con una persona ciudadana de los Estados Unidos. Esa persona presenta una petición en beneficio mío, una petición de residencia permanente, y entonces 2 años después yo logro ascender a una visa de residencia permanente. Por lo tanto, yo ya no necesito seguir reanudando mi condición de protección temporal porque ahora tengo el beneficio más cualitativo de una visa de residencia permanente. Casos como esos se repiten por miles cada año. Y en ese sentido, claro, hay menos personas que se inscriben. Hay un número también de personas que por negligencia propia fallan en reinscribirse a la protección migratoria temporal. Todo esto conlleva a que, como tú bien lo señalaste, yo he visto este fenómeno en, digamos, primera mano desde el año 1991, porque hay que recordar que el primer TPS en la historia se otorga precisamente por acción congresional en 1990 y el primer grupo nacional protegido fueron salvadoreños. Y el mismo patrón se repitió. Cada vez que había una reanudación, una extensión de la protección migratoria, el universo de personas se encoge un poquito a razón de las causas que te acabo de mencionar. Ahora, sin duda alguna, Oscar, hay que poner mucha atención. También este tema depende mucho de la nueva configuración que se tenga en el Congreso de los Estados Unidos para que este tema también pueda irse moviendo, tal vez no como tú dices, a través de una reforma migratoria integral, pero sí ciertos beneficios, ciertas áreas que pueden ayudar a los salvadoreños que pagan impuestos, que están haciendo un trabajo importante en los Estados Unidos, pero que no tienen papeles. Bueno, indudablemente hay que recordarle a todo el mundo que la población que se ha logrado beneficiar de un TPS que fue otorgado en el año 2001, para el caso de El Salvador, no incluye a todas las personas de origen salvadoreño, de origen centroamericano, y ya peor aún si hablamos también de mexicanos, que viven en este país, que viven en los Estados Unidos de América, que trabajan aquí, que están creando familias aquí, que pagan impuestos aquí, pero que no tienen ningún tipo de protección. Estamos hablando de varios millones de personas que viven en esa condición. Y definitivamente la preocupación superior es cómo conseguir que ese número de personas que viven enteramente sin papeles, sin protección migratoria alguna, puedan mejorar su condición a fin de que se compense en el plano de derechos migratorios el enorme aporte que estas personas le significan al país. Uno de los problemas fundamentales de la ley de inmigración de hoy es que se trata al extranjero sin papeles como que fuera una amenaza, un daño, una carga para el país, cuando la evidencia económica, social, cultural, política nos dice exactamente lo inverso. Y por lo tanto nosotros creemos que la ley de inmigración debería de estar más alineada con el enorme rol de contribuyente que hace el extranjero sin papeles, el extranjero en general, en Estados Unidos, y ahí es donde está precisamente el gran desafío, cómo conseguir que el Congreso apruebe leyes que vengan a balancear la protección legal que se le otorga a las personas extranjeras con la enorme contribución que estas personas hacen a los mismos Estados Unidos de América, sin hablar de la importante contribución que hacen para el bienestar de millones de hogares en Centroamérica, en México, el Caribe y el resto de América Latina. Muy bien, vamos a hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, esta noche con nosotros, Oscar, y hay otro tema que hay que hablar y es la otra cara de la moneda, el tema de las deportaciones, obviamente de los países nuestros que
todos los días llegan los vuelos, o sea, es una situación que a veces más, a veces menos, pero que se continúa dando, o sea, y es una situación complicada en ambos sentidos. La situación de estas personas, obviamente, el riesgo que corren al buscar llegar de forma ilegal a Estados Unidos, y luego cuando regresan, la parte de la inserción y el costo para los países también de recibirlos. Es una situación complicada. Pues sin duda alguna, creo que el problema de fondo que seguimos teniendo es que las condiciones de vida en países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, México, por supuesto, son condiciones que no satisfacen a plenitud la expectativa mínima de una vida digna de las personas. Y esto no solamente tiene que ver con el tema de inseguridad pública, no solamente tiene que ver con violencia, sino que tiene que ver con otra forma de violencia de la cual a veces ni siquiera hablamos. Y es la violencia de no tener certeza si mi trabajo que tengo hoy lo voy a tener de aquí a un mes, la violencia que significa no saber si le voy a poder dar de comer a mis hijos mañana. Ese tipo de violencia suave, una violencia no obvia, es lo que conlleva que tanta gente busque irse. Y lo triste es que muchas de estas personas son efectivamente arrestadas, son efectivamente deportadas y enviadas de regreso a su país de origen, y no es como que te regresan a una condición paradisíaca donde todo está bien y entonces el desafío es cómo te reintegro a una maquinaria que está funcionando bien. Ahí es donde está el meollo del hoyo, y yo creo que en esto no solamente los países poderosos como lo es Estados Unidos de América, sino también nuestros propios liderazgos en el plano económico, en el plano político, tienen una enorme tarea por delante, porque necesitamos darnos cuenta que mientras no cambiemos de forma radical el plano de oportunidades, el plano de bienestar, desdichadamente la gente va a seguir saliendo de su país. Y te recuerdo que hay un factor magnético muy poderoso en la realidad económica de hoy. Los Estados Unidos de América, independientemente de problemas como la inflación, es un país que ofrece una oportunidad laboral enorme. Te cito el dato de finales de septiembre de la misma Secretaría del Trabajo de Estados Unidos, que reportaba que habían cerca de 10.5 millones de puestos de trabajos vacantes en la economía estadounidense. Esto, combinado con las condiciones de expulsión que existen en nuestros países, explican muy bien por qué hay un incremento en el número de personas buscando ingresar que son rechazados definitivamente. Hay que recordar que la medida de salud conocida como Título 42 se aplica casi que de manera rigurosa a centroamericanos y a mexicanos. Y esto sin hablar de los impactos que tuvo la pandemia a lo largo de los últimos 2 años y medio en países como El Salvador, que también han afectado el problema de condición de vida y que explica nuevamente por qué tanta gente se va. Oscar, hay esfuerzos que se hacen en los países con apoyo del mismo Estados Unidos. Hay líneas de financiamiento no reembolsable que están haciendo para buscar generar, mejorar condiciones económicas, desarrollo, emprendimientos, sobre todo apoyo a emprendimientos a mujeres para buscar mejorar las condiciones en los países y evitar esas migraciones. Pero hemos visto en este año, con la pandemia se frenó un poco, pero antes también de la pandemia, esas famosas caravanas de migrantes, una gran cantidad de personas que, como tú dices, buscan una oportunidad en los Estados Unidos, sobre todo. Muchas de las encuestas que hacen medios a las personas que van en esas movilizaciones, es un tema económico el que los motiva. Sí, y es que, insisto en lo que dije antes, a veces cometemos el error de pensar que el único factor que hace que alguien se quiera ir de su país es el factor violencia. En el sentido muy así directo, muy específico, la amenaza de que te pueda matar, ¿verdad? Un pandillero, por ejemplo, cosa que en El Salvador no necesariamente es como la preocupación número uno hoy, pero olvidamos esta otra gama de desafíos que también constituyen factores de expulsión de población como la salvadoreña.
Y lo que hay que destacar, tú tienes razón, ¿verdad? Estados Unidos ha estado haciendo esfuerzos. Sin embargo, yo argumentaría que los esfuerzos son todavía demasiado tímidos, demasiado pequeños, no llegan al trasfondo del desafío de cómo crear verdadera oportunidad e inclusión económica y social de la mayoría de personas. Y por sobre todo, creo que la motivación detrás de muchos de los esfuerzos que se están haciendo es simplemente parar los flujos migratorios. En realidad, contribuir para que un país como El Salvador, como Honduras, como Guatemala, se conviertan en países que se parezcan más a una Costa Rica, de donde prácticamente no hay gente saliendo en caravanas, es una tarea monumental, es una tarea que implica cambiar de forma profunda, de forma radical, en el buen sentido de la palabra radical, de fondo. eh, Quiere decir cambiar una gama amplia de políticas económicas que van desde la política crediticia, la política de inversión social, la política de mejoría en cuanto a condición ambiental. Es decir, es una amplia gama de temas complicados. Yo no estoy diciendo que son fáciles, pero tenemos que entender que a menos que le apostemos en serio a esa dirección alternativa de crear oportunidad, esto va a ser un círculo vicioso en el que siempre vamos a tener personas desesperadas por razones quizás principalmente económicas, saliendo de un país como El Salvador. Y hay unas aristas en torno a estos temas de la migración irregular, pues que mantienen en vilo también a la población, temas como el muro, los programas de reunificación familiar, programas como el mismo Quédate en México, Tercer País Seguro, que se retomen, se implementen, dependiendo quién llega al gobierno. Definitivamente, y fíjate que aquí sí nosotros como Alianza Américas hemos sido críticos de la administración Biden, porque la administración Biden hizo promesas importantes en campaña en el año 2020, pero fallaron y siguen fallando en un campo fundamental, y es el campo de las narrativas. Desdichadamente, la administración Biden sigue actuando en buena medida motivada por la idea errónea de que la migración es algo malo, es algo canceroso para la sociedad estadounidense, cuando en realidad la migración ha sido literalmente una bendición para Estados Unidos. Y es una pena que el Partido Demócrata y la administración Biden no hayan logrado superar esta narrativa tóxica, mentirosa, que emanó originalmente del Partido Republicano, pero que con frecuencia vemos a los líderes del Partido Demócrata abrigando esta narrativa llena de falsedad y que, repito, conduce a que se mantengan vigentes cosas que el mismo Biden criticó, como fue el uso de Título 42 o lo que se conoce en términos más amplios como estrategias de externalización de fronteras, donde lo que tú buscas es que países como México, países como Panamá e incluso países como El Salvador se vuelvan guardianes de la política fronteriza de los Estados Unidos, que nos parece a nosotros absurdo, porque no nos lleva a concentrar esfuerzos en el problema de fondo. Y el problema de fondo es cómo transformar países como El Salvador para que realmente sean países de donde nadie vea ninguna necesidad de irse, sino que puedan realizar una vida llena de oportunidad en nuestro propio territorio nacional. Esa es la aspiración, Oscar, pero hay un tema también, digamos, importante y es el tema de las remesas. Muchos, de El Salvador sobre todo, depende muchísimo de las remesas y a medida incrementa la inestabilidad o las deportaciones, pues esta debería tener un impacto porque no solo es de las personas que están legalmente las que mandan a nuestros países. Es correcto. Bueno, de hecho tú estás tocando algo que yo con frecuencia señalo como otro meollo del hoyo, porque se le pide a los gobernantes y a los círculos de toma de decisiones en un país como El Salvador que hagan todo lo posible por parar los flujos. Pero hay que recordar, esos flujos y el éxito que alcanzan muchas de estas personas llegando e insertándose en el mercado laboral de Estados Unidos es lo que le permite a un El Salvador recibir remesas en exceso de 7,000 millones de dólares en un año, que definitivamente benefician a cientos de miles, si no millones de hogares en un país como El Salvador. Entonces, la pregunta que esto hace que surja es qué interés debería de tener realmente la élite económica, la élite política de verdaderamente parar los flujos, cuando las remesas
son indudablemente la más grande fuente de divisas extranjeras en un país como El Salvador. De manera que estamos, repito, en un entorno complejo, un entorno difícil, porque se le pide a los gobiernos y a las élites económicas que hagan algo que al final de cuentas, en el corto plazo, es contraproducente. Y repito, esto simplemente, en mi opinión, genera más urgencia en cuanto a atender estrategias económicas de fondo que ayuden a cambiar el factor de dependencia que tenemos hoy por hoy de la migración. Parece una paradoja, pero es una realidad. Óscar, gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a entender la visión de las elecciones y también conocer más sobre el tema del TPS y la situación actual en los Estados Unidos para los salvadoreños. Mucho gusto. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Por supuesto, los esperamos.